Saludos Puerto Rico, bienvenidos una vez más a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Vamos a los titulares. Bueno, vamos a estar hablando sobre los primeros días del pontífice, el Papa León XIV. Quiero hablar de ciertos temas importantes porque me parece que está haciendo un impacto mundial. También vamos a hablar del proyecto para tipificar como delito la interrupción de un servicio religioso. Vamos a ver si es necesario o no. También vamos a dar nuestra opinión sobre la regulación de los vehículos todoterrenos en las vías públicas, que tiene que decir un sacerdote y un pastor sobre ese tema. Y también vamos a hablar de la decisión que hubo del Tribunal Supremo en relación al proyecto Dignidad y un proyecto que aclara en el Código Civil lo que tiene que ver con el nascituro, es el P de la C o el P de la S, perdón, 504. Vamos a estar hablando sobre eso aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Saludos Puerto Rico, una vez más, soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por seguirnos en las diferentes plataformas, aquí en la emisora y en los canales de televisión también, que también ahora el programa es en audio y en video. Y usted lo puede ver en mi página, vaya a mi canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado y lo va a ver este programa y también el que hacemos del Tribunal Cristiano. Padre Carlos Pérez Toro, el gran visionario de Dios, de aquí de Santa Rosa de Lima. ¿Cómo está la congregación? ¿Cómo están los hermanos? Pues muy bien, gracias a Dios, pastor. Qué bueno de encontrarnos de nuevo en esta plaza pública, como decimos reiteradamente todos los viernes. Plaza pública que nos da la oportunidad a nosotros de poder discutir los temas que conciernen a nuestro país, al mundo, a las instituciones religiosas, a los creyentes, discutirlos en esta plaza pública sin el carimbo, sin el obstáculo de la separación de iglesia y Estado. Así que gracias por tenerme de nuevo aquí entre ustedes, ¿verdad?, en esta plaza pública, y a la vez agradecer la audiencia que tenemos durante todos los viernes, que nos escuchan para poder tener nuestra perspectiva creyente, y nos escuchan los que son amigos y deudos, sí, como los que son enemigos y distantes. Hoy también los domingos en la mañana, pero también nos escuchan y nos ven en el canal de YouTube, en otros canales y en otros lugares que se ha extendido toda esta magia de las comunicaciones. Ahora es mundial, ahora en el mundo entero por el Internet. Padre, hemos hablado sobre, es noticia mundial, sigue siendo noticia trendy mundial, la comparecencia ministerial del pontífice, el Papa León XIV. Viajaron recientemente muchas personalidades del gobierno mundiales para su primera misa oficial. Esa es la misa inaugural. Y de su ministerio petrino, como lo decimos, ¿verdad?, los católicos, referidos a la responsabilidad que asume el obispo de Roma con respecto a la Iglesia Universal, además de ser obispo de Roma y la iglesia local. Es importante señalar que el pontífice, el Papa, ha roto con unos esquemas, unas maneras de hacer las cosas que la opinión pública me refiero de católicos, pero también de evangélicos. Los evangélicos se han insertado en el tema, están complacidos con la manera que está manejando los temas y con la manera que está llevando su ministerio. Yo creo que va a ser bien efectivo si sigue esa línea. Me parece que vamos a tener un papado como lo habíamos orado. Exacto, fructífero
en este diálogo entre las distintas denominaciones cristianas, que sin duda buscamos ese consenso para poder cumplir esa especie de imperativo categórico del cielo cuando Jesús dijo que todos sean uno para que el mundo crea. Y sin duda, el otro día usted y yo estábamos hablando de la primera catequesis. Los papas tienen la costumbre desde hace más de un siglo, todos los miércoles, de tener reuniones con todos los peregrinos y fieles que en la plaza de San Pedro para discutir temas, por decir así, de la doctrina cristiana, de las inquietudes católicas. Y este miércoles pasado habló de la parábola del sembrador y dijo dos cosas que usted me manifestó que le sonaron a sus oídos, ¿verdad?, de tradición evangélica muy cercano, diciendo que el cristianismo es gracia. Aquí lo voy a decir textualmente. Papa León XIV, 20 de mayo 2025. La salvación no es automática, sino fruto de un misterio de gracia y adhesión personal. ¡Wow! De hecho, casi es el título de su iglesia, Sí, Fe y Gracia. Fe y gracia, ¿no? Yo entonces lo iba a invitar a predicar a la iglesia. Muchachos, si usted lo invita, Y yo me cuelo. Sí, pero él me mandó a decir, no te preocupes que yo te tengo allí al discípulo Padre Carlos Pérez, que él me va a asistir. A representar. Pues sin duda, imagínese, pastor, el lenguaje cercano de esa catequesis del Papa León, con respecto a los fieles, que sin duda crea puentes de diálogo y entendimiento, porque el ecumenismo en su expresión más noble no es que una especie de mezcla en la que los pensamientos se confunden y no se distinguen, sino es buscar consensos, buscar puntos de consenso, por decir así. Es una expresión noble, sin duda, Papa León. ¿Cómo ustedes acá en Puerto Rico, traduciéndolo a Puerto Rico? Fíjese que subrayo un elemento. Papa León ha iniciado no solamente ese diálogo al interno del cristianismo, un lenguaje que se le hace cercano a personas evangélicas y por supuesto a la tradición católica de siempre, sino también ha iniciado sus intervenciones internacionales en conflictos como lo que está viviendo la tragedia del pueblo palestino en Gaza, o la tragedia que continúa a tener el pueblo ucraniano con respecto al pueblo ruso en esta guerra, ¿verdad?, entre las ambas partes. Y sus intervenciones han tenido hasta una especie de fruto en la Casa Blanca, en Washington, D.C., donde el presidente Trump ha dicho que el Papa León, la Santa Sede, se ha ofrecido como el lugar apropiado del diálogo entre el pueblo ucraniano y el pueblo ruso para superar la guerra. Qué bueno que eso se pueda dar y que tanto Estados Unidos apoya al Papa para eso. O sea que de alguna manera se está insertando en la madurez de su ministerio petrino en estos contextos internacionales para contribuir a la paz y sobre todo abrir un diálogo. Recuerde que sin duda Papa León tiene una ventaja que tal vez le va a dar un sabor particular a su ministerio petrino o a sus intervenciones internacionales. Su lengua es inglés, que es casi como la lengua franca. Es norteamericano. Cuando habla con un acento como el norteamericano. Exacto. Cuando habla con J.D. Vance o el presidente Trump o la Casa Blanca, pues habla de tú a tú, por decir así. Habla con el tú de ser norteamericano, de entender esa mentalidad, y eso le ayuda a insertarse a nivel internacional con la neutralidad propia de la Santa Sede, que no toma partido, sino que su partido, por decir así, es sentar al diálogo las distintas partes. Pues eso le da una ventaja sin duda, padre, particular. Trayéndolo a Puerto Rico en dos líneas, en la línea de los obispos y sacerdotes y en la línea de las feligreses, ¿cómo usted ha visto que se han sentido con las primeras manifestaciones y comparecencias del Santo Padre? Pues fíjese, imagínese, usted y yo, un pastor evangélico y un sacerdote católico, podemos hablar en común desde nuestras riquezas y tradiciones religiosas
de unas expresiones que ha hecho el Papa en una catequesis del miércoles. Okay. Imagínense, eso crea un puente de entendimiento, ese ecumenismo, podríamos llamar, de la cotidianidad. Por supuesto, el hecho de que, así como habla inglés de tú a tú en la cotidianidad norteamericana, así también habla el español nuestro latinoamericano. Y en uno de sus primeros mensajes... Conoce las costumbres. Y conoce nuestras costumbres. Y uno de sus primeros mensajes que ha utilizado las redes es hablando en español, por supuesto, para el puertorriqueño, que lo siente cercano por la cercanía que supone Perú para nosotros los puertorriqueños, que además su abuelo... ¿Come ceviche? Además porque su abuelo materno era puertorriqueño, No diga. que nunca aprendió bien el inglés y que fue a principios de siglo, emigró a los Estados Unidos. O sea que hasta eso en sangre boricua, perdonando por decir así la... ¿Está llamando de Roma? Sí, está llamando directamente el Papa. Es decir, que hasta eso, en el caso nuestro local puertorriqueño, lo sentimos cercano, porque tiene nuestro deje y sabe de nuestras inquietudes y batallas. Bueno, esperamos que siga todo así de impactante en manera positiva y que el pueblo cristiano, tanto evangélico, católico y gente que simpatiza con el evangelio se sientan en alguna manera identificados. Pero vamos al terreno nuestro acá local. Hay una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, bajada recientemente, que se ha estado discutiendo, fíjate, no se ha discutido mucho con relación al proyecto Dignidad, del partido político Proyecto Dignidad, donde su comisionado, él mismo hizo el reclamo legal porque es abogado, y un abogado experto en ese tema también, Juan Manuel Frontera Suau. Pues la decisión fue 6-3 en contra del Proyecto Dignidad, lo que le impide al Proyecto Dignidad estar representado en la Comisión Estatal de Elecciones hasta, yo no sé si son 2 años antes de que comiencen los comicios electorales, pero no tendría ahora una representación allí con empleados pagados. Eso para el Proyecto Dignidad, que viene recibiendo golpes después de la derrota, no lograron mucho más de lo que esperaban. Mucha gente se ha ido desafiliando del partido, caras conocidas, otros están desanimados. Hay una especie de batalla interior también por el alma y la finalidad de ese partido. De hecho, este abogado mismo, que es el que lleva el caso, él también renunció a sus posiciones, no al partido, pero a sus posiciones. O sea, la disputa que ha habido con Joan y la cuestión de esta muchacha Martínez, pues todo esto ha creado un ambiente. ¿Cómo tú ves ahora con esta decisión? Y si puedes explicar un poquito sobre la decisión, que no entremos en materia porque es bastante extensa lo que opinaron. Es lo que yo he dicho, ¿verdad? Se quedan sin representación entonces en la Comisión Estatal de Elecciones. Se quedan sin representación como se había determinado y ellos, por tanto, salen del escenario de todo el proceso administrativo electoral, al menos durante estos años previos a las elecciones generales, en la que ellos volverían a ser integrados. Sin duda, esa distinción que se ha hecho entre partidos propietarios, ¿verdad?, que participan directamente durante todo este cuatrenio de los procesos dentro de la comisión, y los procesos dentro de la comisión son procesos tiene que ver inscripciones, tiene que ver preparación para el próximo evento electoral, etcétera. O sea, son muchos elementos que durante estos años se van desarrollando, sino que también es un nuevo capítulo en las derrotas continuas de Proyecto Dignidad. Hay un elemento, de nuevo, sin entrar en los méritos de la causa, que son de naturaleza jurídica y tienen un sustento para justificar esta decisión. Hay una especie como de impacto democrático que, aunque la opinión pública no la analiza en toda su extensión, sin duda uno lo puede percibir. Se excluye a alguien que cumplió las condiciones mínimas
para permanecer inscrito como partido en el país. Sí, porque quedaron inscritos. Claro. Entonces, claro, ellos, al no participar dentro de la comisión, algunos lo pueden ver como una cuestión meramente técnica, presupuestaria, etcétera. Pero entiendo yo que va más allá. No, los deja sin oxígeno por 2 años. Sí, y más que el oxígeno económico que puede representar, etcétera, el no participar en el desarrollo electoral de las estructuras electorales durante estos años puede hacer unos planteamientos sin duda de naturaleza democrática y que puede incidir, ¿verdad?, sobre el proceso electoral. Me imagino que las enmiendas que se harán al Código Electoral, se verá también estos elementos que, por decir así, saben mal. La justificación jurídica ha quedado clara, 6-3, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo ha determinado que no se incide sobre ningún derecho sobre el partido. Pienso como usted en ese sentido, no creo que va a haber enmiendas acogidas con una mayoría tan fuerte como tiene el PNP. Cada uno cuenta la feria como le va, dice el dicho. Y con un 6-3, tú sabes, sucio, difícil. Bueno, no, yo no creo, o sea, esto no es un debate de naturaleza jurídica. Eso fue ya finiquitado por el Tribunal Supremo. Ellos van a pedir una reconsideración, pero es casi imposible. Es el único camino que tienen. Sí, una reconsideración. El ámbito federal no entra en eso. No, yo no creo que entre en el ámbito federal. No hay ningún derecho fundamental que incida, al menos yo no lo percibo. Ellos le queda el camino legislativo, el camino de la persuasión y del debate público, ¿entiendes? Grande es tu fe, le dijo. No es cuestión de grande es la fe. Ellos tienen derecho a que el proceso legislativo responda a sus inquietudes democráticas, ¿o no? Tienen derecho, pero tienen 2 vocecitas. No todo se resuelve en los tribunales. 2 vocecitas. Bueno, ¿tú crees que el Partido Popular... La grandeza de los argumentos no depende del número de quien la defienda. Las voces del Partido Popular. ¿Cierto o falso? Cierto. Okay, las voces del Partido Popular, las voces del Partido No Progresista y las voces acomodadas del Partido Independentista van a unirse para darle voz. Yo creo que las voces de todos los partidos ven las inquietudes que tienen sectores del país y yo creo que la reforma electoral que se hizo está en un proceso de madurez y de enmienda. Cuando lo que uno ve desde afuera es un partido PNP que quiere buscar la manera de cómo lograr que regrese la mayoría de las personas que... Esto no incide sobre el regreso o no. No es una cuestión política, pastor. Es una cuestión de naturaleza democrática. ¿Cierto o falso, pastor? Me amparo en el silencio. Se ampara en la 9ª enmienda del silencio. Bueno, padre, hablando de diferentes temas importantes como análisis, este proyecto que pretende tipificar como delito la interrupción de una asamblea religiosa, de un servicio religioso, donde personas externas que no están involucradas en la reunión o que lo que hace es interrumpir, porque puede ser hasta interno, pero que quieran interrumpir lo que es lo sagrado del culto. Para un religioso, el culto, el servicio religioso tiene algo sacramental, es algo ya sagrado, es algo tan especial que uno quiere ir allí y no tener unas interrupciones que puedan ser evitables. Que venga un tercero, o un ajeno, o una persona de afuera, o hasta un interno que ese día perdió la noción de lo que es el respeto al servicio, que eso no pueda ocurrir. Aunque ya hay leyes en Puerto Rico que tienen cierto grado de protección, no son muy claras. ¿Es correcto? La única ley que tiene que ver con asambleas y reuniones, que es una ley de carácter general, hubo una reforma del Código Penal que la restringió a si la interrupción es violenta, etcétera. O sea, tiene unas características propias que la restringe y que, por ejemplo, la interrupción de la actividad de culto que participaba la gobernadora no fue violenta,
ella empezó a gritar. Por lo tanto, ese artículo actual no pudo ser utilizado contra esa joven, sino que se utilizó lo que se llama el impacto de la paz, ¿verdad?, de las personas, o se utilizó las amenazas que ella hizo posterior. Pero esa interrupción en sí misma, pero fue una interrupción. Que fue una interrupción. Y que le robó la paz y la tranquilidad no solamente a la gobernadora, sino a los que estaban alrededor de ella. Pero recuerde, fue cuando se le robó la paz a la gobernadora, es una cuestión interna, ¿verdad?, de los que estaban allí. El hecho en sí mismo fue que se infringió el derecho a la libertad religiosa de manera colectiva por una persona que empezó a gritar. O, por ejemplo, la situación que pasó ese grupo de personas mayores de la iglesia del Caballero de la Cruz en Bayamón, que estaban celebrando donde hubo unos policías que interrumpieron una actividad religiosa pública y hubo una señora que de manera con palabras soeces interrumpió una actividad religiosa. Por eso, este artículo nuevo que se está proponiendo, ¿verdad? De hecho, esos son dos ejemplos que tú traes. Pero esto ocurre más común en las comunidades. Lo que pasa es que allí no están las noticias o la gente no enciende el celular. Usted y yo hemos recibido, y a mí me ha pasado, no solamente en actividades de culto dentro del templo, sino incluso en actividades en foros tradicionales de opinión pública, donde me han interrumpido, qué sé yo, procesiones, a veces simplemente por molestar. Pues esta enmienda al Código Penal... A veces con el boceteo se para un vehículo de esos, 2 o 3, frente a la puerta del templo y está un jato ahí, uno no puede ni... Y hay iglesias que están cerca de chinchorros y sin tomar en cuenta que hay una actividad de culto protegida por la Constitución, porque aquí la clave no es simplemente la interrupción de una asamblea, lo que se quiere proteger es el derecho a la libertad religiosa, que es un derecho particular y que lamentablemente con la enmienda del 2017 se eliminó todo otro tipo de interrupción de una persona, por ejemplo, lo que pasó en Bayamón, donde hubo envueltos policías, autoridades públicas. ¿Están cubiertas? Claro que sí. Citando supuestamente una ordenanza municipal que después tuvieron que aclarar la ordenanza, no era como la estaban ejecutando incorrectamente. Pues ellos interrumpieron una actividad de culto legítima, un ejercicio de libertad religiosa. Gracias a Dios, el presidente del Senado, de nuevo, vuelve a dar un paso a favor de la libertad religiosa para protegerla en ese aspecto concreto que es el ejercicio público. Y fíjense, pastor, déjeme decir un punto más que creo que es importante. El Código Penal nuestro de Puerto Rico tiene entre sus finalidades en el debate público es no invisibilizar la víctima. Por ejemplo, los grupos feministas pidieron que no se invisibilizara a las víctimas con respecto al asesinato en primer grado, que ya existía el asesinato en primer grado, pero ellos quisieron que se visibilizara a las víctimas. Se habla de transfeminicidio, se habla de feminicidio. ¿Qué se hace con eso? Hacer justicia a las víctimas. Nosotros, siguiendo esa línea de algunos grupos liberales en Puerto Rico, le agarramos la propuesta y queremos que la libertad religiosa de manera específica no se invisibilice cuando los creyentes le atropellan en su derecho de manera colectiva, tanto en templos como en los lugares públicos, foros de libre expresión, puedan ejercer su derecho, sea el que sea, porque allí se dice toda persona, y el Código Penal dice toda persona, son personas naturales, todas, y también personas jurídicas, también están incluidas. Qué bien, porque yo felicito al presidente del Senado y a este Senado PNP que tomó esos detalles, porque fíjate, yo mismo no me había dado cuenta, yo decía,
pues a lo mejor alteración a la paz, a lo mejor, pero como tú bien has dicho, cuando uno va al tribunal con esos elementos, si no tienen una serie de otros elementos, pues no lo toman en cuenta. Sin embargo, lo que está haciendo aquí es aclarando cómo va a ser el trato. O sea, esto no es si la persona interrumpió, es más, pudiera hasta interrumpir en silencio, que se metió a caminar en silencio en el servicio y subiéndose al altar y no hizo nunca un ruido ni un acto violento, pero te está interrumpiendo. Fíjese, el otro día estaba viendo un TikTok que posteó una muchacha, la misma que realizó el acto. Era una actividad de culto pentecostal donde se le acerca una hermana, yo creo que es la esposa del pastor, y le dice, mira hermana, tiene que salir usted esas actitudes. Y ella empieza a discutir con la pastora. La pastora dice, mira hermana, lo que usted está haciendo, usted no está en obediencia. Viene el pastor, intenta persuadirla, mira hermanita, vamos a hablar allí en la oficina. No, no voy a hablar allí, usted, los rayos. Ella se metió en un templo a... No, ella parece que es parte de la comunidad, pero parece que ha perdido todo sentido de respeto. Entonces el pastor, es bien interesante, el pastor con mucha paciencia dice, hermanita, vamos a la oficina. Y allí hablamos, no, porque usted no está vestido de blanco. Y la sangre lo lavó. Pero ¿cómo usted? No, vamos al culto. Le dice, no va a haber culto. He suspendido el culto, hermana, porque usted no está, o sea, sus actitudes hacen imposible el culto. Y ella se jactaba en las redes lo que había hecho y cómo había humillado e insultado. Y claro, ella lo corta en un momento, ¿verdad? El pastor le dice, mire, pues hermanita, usted está mal, usted no está en obediencia, yo quiero hablar con usted, pero vamos a la oficina mía y hablamos con calma. No, vamos a hablar aquí y vamos a hablar en el culto. Entonces, claro. Oye, esta muchacha tiene unos problemas. Sí, además que puede graves, yo creo que tenga. Pero, por ejemplo, si ese pastor llamase a la policía, a mí me ha pasado, que he tenido situaciones análogas, la policía dice, bueno, pues hago una querella, alteración a la paz, etcétera. Pues, ¿qué hago, pastor? Pues vamos a ver, sí, pero no. No. La ley tiene que ser específica, porque la ley es también para clarificar a las autoridades que si tú llamas a la policía, la policía puede intervenir y sacar a la persona del lugar. Claro, porque hay una ley que dice que usted no puede interrumpir y tiene que arrestarla y tiene que consultar al fiscal. ¿Entiende? Fíjense lo que pasó en Loíza. La muchacha interrumpió una actividad de culto legítima. ¿Qué hizo la policía o qué hicieron la seguridad? Pues, hermanita, váyase para afuera, etc. ¿A cuál te refieres, Loíza? Lo de la calle Loíza con la calle Loíza, que confundí con el pueblo de Loíza. No, lo que pasó en la calle Loíza. Sí, el día de la actividad de la gobernadora. Pues, lamentablemente, la policía no supo qué hacer. Y pasa a menudo, se mete gente en las iglesias. Y porque no saben qué hacer en el fondo. A veces borrachos, a veces gente que tiene problemas con otros. Sí, fíjese que lo único que tú puedes hacer es hacer una querella de alteración a la paz. Porque la ley actual sobre las asambleas, la interrupción de asambleas legítimas, no contempla, solamente contempla si lo haces con violencia. Pero si yo estoy allí y empiezo a gritar, si yo pongo el celular a todo fuerte para molestar, o si pongo la radiola en el chinchorro del frente, pues sí me molesta, no puedo tener la actividad de culto. Sin embargo, no pueden porque no hay ningún estatuto que pueda utilizar yo para que el policía intervenga. Bueno, pues nada, vamos a ir ya a la pausa y considerar varios temas más que vamos a opinar ya en breve sobre los todoterrenos. Nosotros también tenemos una opinión sobre ese asunto y también vamos a hablar de otros proyectos de ley que tenemos en la legislatura que vienen a aclarar ciertos issues importantes que tienen que ver con el nacituro. Vamos a hablar sobre eso. Aquí estamos en Sin Separación de Iglesia y Estado. Hacemos la pausa, regresamos en breve. En mi página del canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. También tenemos el Facebook de Ricky Rosado y el X como Apóstol Ricky. Ahí ponemos las programaciones, todo lo que estamos haciendo y usted puede enriquecerse
de los temas que trabajamos. Bueno, padre, vamos a analizar brevemente para dejar tiempo para lo de las leyes que están ocurriendo. Bueno, vamos a entrar por las leyes primero y dejamos al final lo de los todoterrenos. Hay una serie de situaciones en la legislatura, el proyecto 350, el 297. Diga, los números la gente no sabe. Bueno, el 350 tiene que ver para la cuestión de los bloqueadores, las hormonas, ese tipo de... Sí, todo lo que tiene que ver con la disforia de género en menores de edad. menores de edad. Y el 297 es el que tiene que ver con las menores que se van a practicar un aborto Sí. y sus padres no saben lo que está Está pasando. ahora en la Cámara de Representantes siendo atendido por la Comisión de los Jurídicos. Y ha habido grupos que han ido que se identifican como provida, pero lamentablemente, voy a decir la frase, son de los grupos todo o nada. Y van a oponerse inclusive al proyecto. Lamentablemente, hacen causa común con los grupos feministas, que curiosamente, Van con el mismo estilo. sí, que curiosamente ellos no perciben que los grupos feministas se están oponiendo a ese proyecto porque ven que por primera vez se va a proteger a nuestras niñas de depredadores Pues sexuales seguro. y ellos se hacen causa común. Estos grupos que se llaman provida y conservadores Y se quiero están señalar- y convirtiendo quiero en señalar cómplices que de los no es la feministas. Asociación Provida que dirige No, Carlos Sánchez, que apoya el proyecto. proyecto es un grupo muy pequeño que dice que como ellos están en contra del aborto full, nada. Y ese proyecto no es contra el aborto. Bueno, yo he escuchado, pastor, algunos de estos grupos que llegan a afirmar que el proyecto va a ser la primera sanción legal del aborto en Puerto Rico. O sea, es una cosa que da pena porque, de nuevo, la división entre los grupos pro vida en Puerto Rico está llevando a que la agenda para adelantar, la agenda pro vida, se obstaculice en los procesos legislativos, incluso en el debate público, creando confusiones sobre temas en los cuales deberíamos Fíjate, estar, no le piden- como están los liberales, unidos. Pero no le piden asesoramiento a su señoría, que es un abogado, que es un sacerdote católico, porque tengo entendido que estos grupos que estamos hablando tienen alguna afiliación con creencias católicas. Bueno, yo no quisiera, ¿verdad? He dicho nombre yo. No, pero yo no estoy- quisiera, sí, yo no quisiera señalar de manera directa en este momento Sí. sobre grupos concretos. Sí, hay grupos de tendencia católica o tendencia evangélica. Ok, sí, hay acá también. Sí, hay allá y hay acá, hay de Sí. todo. De todo en la viña del No, Señor. pero lo que yo quería compartir era que conociendo de su expertise en el tema, tanto católico como evangélico, porque muchos evangélicos lo consultan a usted antes de llevar sus ponencias y le preguntan, padre, esto legalmente está bien, o léame lo que voy a decir. Estoy haciendo un llamado al grupo que sea, que vea su trayectoria o el trabajo que Carlos Sánchez ha hecho por tantos años. Carlos Sánchez. Pues le consulten. El ex juez Lucas Pues le Escribano. consulten. O porque- Milton, que es una de las personas más duchas sobre estos temas. Evidentemente hay de todo, por decir así, de personas que se pueden consultar. Pero mi tremenda preocupación por una cuestión de principio es que si usted ve que los grupos feministas pro aborto se oponen a un proyecto, piénselo dos veces y analice por qué se opone un proyecto los grupos feministas. No se oponen porque sea un proyecto a favor del aborto, sino que es un proyecto donde, en el caso concreto del 297, que no trastoca el Estado de Derecho en Puerto Rico. En Puerto Rico, el Estado de Derecho, pastor, sobre el aborto es el artículo 98 del Código Penal, que es un artículo que desde el 1902, con los cambios del 37, el Código Penal del 74, el Código Penal del 2004, ha tenido una continuidad. En Puerto Rico el aborto está prohibido
No hay aborto electivo en Puerto Rico. En Puerto Rico, según el Código Penal nuestro, artículo 98, es solamente un aborto terapéutico. 2 casos. 2 casos. Cuando está en juego la vida de la madre o está en juego la salud. Y además, dijo el Tribunal Supremo, que es el otro elemento del artículo 98, que un médico, para librarse de responsabilidad penal según ese artículo, tiene que tener una relación médico-paciente. Lo dijo el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo versus Najul. Y añadió que no se libra de responsabilidad penal un doctor que realice un aborto simplemente porque la mujer le dijo quiero abortar. Tiene que hacer un acertamiento de carácter médico donde el aborto terapéutico por motivos de salud y de vida. Lamentablemente muchas de estas clínicas, no hay tantas horas, pero de las que hay operando a veces no toman eso en consideración. Lamentablemente las clínicas abortivas y los centros, tanto los consultorios médicos como los hospitales, porque no solo las clínicas abortivas hacen aborto, también hay hospitales y hay, que no está prohibido, y hay también médicos, ¿verdad? Consultores. Pero en esos casos es porque haya una situación de salud. Es que en todos los casos tiene que ser o una situación de vida y salud. No hay aborto, por decir así, electivo. Bueno, padre. Ahora. Bueno, padre. Yo quiero decir... La clínica como que es más flexible la cosa. Bueno, son flexibles porque lamentablemente no ha habido una fiscalización adecuada del Departamento de Salud y del Departamento de Justicia. Sí, pero ahora tenemos un nuevo secretario que viene con garra y fuerza. Bueno, yo no sé si el nuevo secretario tiene garras o fuerza o es un gatito miau. No lo sé. ¿Entiendes? Bueno, tendremos que ver. Como 2 o 3 meses. Vamos a darle tiempo. Hasta ahora no es que ha manifestado que es muy por la labor, pero veremos. Ahora, yo quiero decir algo, porque quiero clarificar. Es una tragedia que la medicina en Puerto Rico esté tan ideologizada que presente el aborto como una alternativa legítima médicamente para bregar los asuntos de las mujeres embarazadas cuando está en juego la vida y la salud de mamá. El aborto, y queremos decirlo claramente, nunca se justifica. Es decir, la muerte directa de un inocente en el vientre de mamá. La prueba más clara es que los hospitales católicos en los Estados Unidos que bregan con mujeres embarazadas en situaciones de emergencia nunca utilizan el aborto como un método adecuado para salvar la vida de mamá o bregar con problemas de salud durante el embarazo. Lamentablemente en Puerto Rico la ideologización de la medicina es tal que ante la única alternativa que ellos presentan es el aborto. Por eso. ¿Puedes explicarnos? Por eso es que hay que decir, el artículo 98 permite solo aborto terapéutico cuando está en juego la vida y la salud de mamá. ¿Puedes explicarnos el proyecto del presidente del Senado, Rivera Chat, que quiere aclarar en el Código Civil lo que tiene que ver con el nascituro? ¿Cuál es la parte que hay que aclarar ahí? Pues mire, pastor, el Código Civil, en la que yo participé como asesor... que hizo usted un excelente trabajo. Usted le tocó el libro de familia, ¿verdad? Bueno, yo participé en todo, pero tanto el libro de familia como el de persona fue sin duda mi mayor aportación sobre temas concretos que me interesaban y que sin duda, gracias a la ex representante Tata Charbonnier, porque hay que decirlo, ¿verdad? Ella fue la que hizo todo el esfuerzo para que se hiciera ese código y se logró. Claro. Porque llevábamos 20 años intentos, con un código del 30 que no respondía a las inquietudes actuales. No. Y lo que se hizo, lo que venía, era una cosa... Esto era la tierra del libertinaje. Sí, gracias a Dios, ella hizo una buen grupo tanto de profesores como de expertos en derecho que pudimos contribuir a crear un código que responda a nuestras inquietudes de país, a nuestra identidad, también a las inquietudes de la mayoría silente que somos los creyentes. La cuestión es que el Código Civil decía claramente que abandonaba lo que se llamaba la posición ecléctica del Código del 30, que no reconocía
la personalidad natural del niño en el vientre materno, ¿verdad? Solamente les reconocía una serie de derechos en el contexto de las herencias, sucesiones o en el contexto de las donaciones. Pero no existía para propósitos del Código Civil que el nasciturus en el vientre de mamá no era persona, por decir así. Más protecciones tenía la casa y la finca, las abejas y las vacas, que el niño en el vientre de mamá, que para el Código del 30 no existía. Pues, ¿qué se hizo en el Código, verdad, del 2020? Pues se resolvió el asunto y se le reconoció que para propósitos del Código Civil era persona natural. Y por lo tanto, mamá tenía entre sus nuevos instrumentos el reconocer, yo tengo un ser humano en gestación que es persona natural para propósitos de, por ejemplo, los propósitos de los planes médicos, los propósitos de tantas cosas donde mamá podía reclamar por su niño porque es persona natural. Está aclarando ahora. Entonces, ¿qué pasó, pastor? Lamentablemente, las instituciones educativas, ¿verdad? Las facultades de derecho, como es, por ejemplo, la facultad de la Universidad de Puerto Rico, comenzaron lógicamente, a publicar explicaciones sobre el Código Civil nuevo. Y entre las cosas más curiosas es que la Facultad de Derecho de la UPI Cogió ese tema. cogió, entre otros temas... Pero eso es más que le dio énfasis. Cogió ese tema, hizo esta afirmación. Es cierto que la exposición de motivos del Código Civil nuevo, los legisladores dicen que se reconoce la persona natural del nascituro. Pero, dicen ellos, la verdad es que las explicaciones que se dieron anteriormente no les reconocían ninguna la personalidad natural al nascituro. Y dicen ellos, para nosotros tienen razón los anteriores. No los que, o sea, para ellos, el que el legislador que aprobó el Código Civil dijese que es una persona natural, para ellos eso no tiene valor, porque aunque ellos votaron con esa intención, la verdad es que se equivocaron. Imagínense qué disparate se está afirmando. ¿Qué queremos hacer? Esa es la escuela de leyes. Esa es la escuela de leyes. Que son los que están preparando gente para de nuevo, que defiendan o interpreten leyes. Es que el problema es la ideologización pero, del derecho como de la medicina. Sí, o sea, están diciendo, mire, ustedes votaron, ustedes hicieron el código, pero ustedes no saben lo que significa. Esa opinión vale en lo que aguanta el papel que lo escribieron. Exacto. Pues entonces, ¿qué pasó, pastor? Hemos hecho este proyecto de ley, ha hecho el presidente del Senado, Rivera Schatz, de nuevo, dando el paso a favor del ser humano en gestación, para que no haya duda. Privada. Pues, entre las cosas que dice, para que no haya ninguna duda. Explique brevemente lo que es un nascituro, porque nosotros usamos esa palabra aquí, la gente se queda a veces por allá loading. Sí, el nasciturus es una palabra latina que significa el ser humano en gestación, el que está en gestación. Porque la palabra feto que algunos utilizan es despectiva. ¿Verdad que sí? Es casi como decir, puede ser un canto de célula, que se sabe Dios lo que es. Más derechos le reconocen a un animalito, al huevito de algunos animales, que a un ser humano en gestación. Hay un proceso legal contra un ciudadano que se encontró con un caimán y le entró a palo. Claro, es que también el tipo se bajó a entrarle a palo a caimán y... Bueno, algún tornillo no estará bien allá arriba, me imagino. Y para colmo que iba detrás en el carro era el secretario de recursos naturales. Para colmo. Pues ese caimán, en la mentalidad ideologizada de algunas facultades de derecho, tiene más derecho que un ser humano en gestación, que para ellos, fuera de herencia y donaciones, no existe. Imagínense. Entonces, mire lo que va a decir las enmiendas. El artículo 67 va a decir, el ser humano en gestación es una persona natural para todos los efectos que le sean favorables, tanto durante el tiempo de gestación como después de su nacimiento. Y dirá en el artículo 69, todo ser humano tiene la personalidad y la capacidad jurídica desde el momento de la concepción. Los derechos hereditarios que la ley reconoce a favor del nascituro están supeditados al acontecimiento del nacimiento. Y añade, quita el código actual, dice que esos reconocimientos al nascituro no le quita los derechos constitucionales al aborto.
elimina porque no existe un derecho constitucional ni a nivel federal ni a nivel local en la Constitución. Bueno, porque la ley federal lo que ha dicho recientemente por las opiniones del Tribunal Supremo Es que no existe a nivel existe. federal, que nunca existió y que no existe. y que la cuestión del aborto lo traten a nivel insular o estatal. Y en caso insular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo en Pueblo versus Duarte que en la Constitución de Puerto Rico no existe un derecho al aborto distinto a lo que existe a nivel federal. Ok. Como no existe, no existe. No está aclarada. Entonces, dirá lo siguiente sobre eso. Dirá, los derechos que se reconocen al nascituru no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Fíjese lo que dice, conforme a la ley. Ya no habla de derechos constitucionales, sino que la ley en Puerto Rico determinará y determina el alcance o no Pues del entonces, aborto. estamos a la puerta y el ambiente está ahora en su mejor momento para que en Puerto Rico se considere un proyecto de regulación del aborto. Eso es así, pastor. Yo creo que en la próxima Asamblea Legislativa, en la próxima sesión, se va a plantear una reforma sobre el aborto, entiendo yo, anclada en el artículo 98, que es simplemente clarificar Ok. que es vida, que es salud, y clarificar que Es en bueno- Puerto Rico es bueno que eso se solo da. existe el aborto terapéutico y que el aborto está prohibido en Puerto Rico. O sea que aquello que oímos hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas? No me acuerdo si era el 495, que hablaba de las 20 semanas, 22 semanas. Ese tema podrá regresar. Ese tema, no tanto con una fecha de semana, porque ya, recuerde, las semanas se planteaban porque el Tribunal Supremo, con aquellos esquemas de los trimestres, etcétera, y de la viabilidad, exigía que los estados solo podían intervenir con el aborto de manera directa solamente en el tercer trimestre o cuando el feto, por decirlo así, era viable. Como ya ese esquema no existe, ya los estados o están legislando desde la sexta semana o están legislando desde el inicio. O sea, ya no tenemos que estar luchando con semanas, sino que podemos ya prohibirlo como está prohibido, clarificar. Yo creo que en Puerto Rico hay que clarificar. Porque, por ejemplo, el problema de salud, ¿qué es salud? Es que me siento con problemas psicológicos, sin duda. Eso es un problema serio durante el embarazo. Pero la pregunta es, ¿el aborto es un método terapéutico psicológico? No, lo que hay que tratar es el problema de salud emocional. Exacto. Y eso, todas esas cosas hay que clarificarlas. Pues eso va a estar interesante. Esperamos que ese proyecto también se considere y se aclare todo esto. Padre, no sé si a usted le ha pasado, pero yo sé que usted es una persona que maneja el auto de una manera obedeciendo las leyes de tránsito. Y Imagínense, el carro mío anterior, 3 veces se le cayó el motor. Mire que bien lo manejaba yo. 3 veces se me cayó el motor. sí, pero ya son cuestiones de mecánica, no de leyes de tránsito. Usted es muy comedido. Yo nunca lo he escuchado a usted que le estén dando boletos. Nunca lo estoy escuchando que usted tenga accidente en la carretera. Usted, fíjese, tranquilo. Es verdad que guía muy poco porque tiene otra gente que a veces... Que me guían. Entre ellos ustedes. Usted es uno de mis drivers oficiales. Pero estamos teniendo en Puerto Rico desde hace algunos años esta situación con los personas que manejan diferentes clases de vehículos que le llaman pues motoras de diferentes formas y maneras. Le llaman también los famosos todoterrenos, los Ford Track, los Can-Am, tienen los Banji, tienen 20 nombres y los hay de diferentes colores, sabores y tamaños. Y la manera que en Puerto Rico se manejaba, yo me acuerdo de las motoras, todo el mundo iba con sus cascos, chalecos reflectores, se ponían botas y se guiaba bastante, estoy hablando de 10 o 15 años atrás. De un tiempo para acá, pues las personas han comenzado a usar diferentes equipos y maneras, otros ahora andan en pantalones cortos, en chancletas, en las motoras, sin ninguna protección, no usando la ropa ni los cascos apropiados, te salen de donde menos tú te lo imaginas, te sale una motora, o a veces vienen estos grupos haciendo unas piruetas, que le llaman los famosos wheelies, pero las hacen ahora
Se paran encima de la motora, se ponen con los pies para arriba y la cabeza para abajo, los manos. Bueno, la verdad que son unos artistas, pero uno va. Son unos artistas que a veces terminan matados en la carretera. No, aquí diariamente hay un accidente terrible de motora con consecuencias graves o muerte. O muerte, O sea, lamentablemente. el Estado tiene una carga financiera, a veces los fines de semana y durante la semana también, por estos accidentes que toman tiempo de recuperarse. Y esas motoras no tienen ACA, pues, entonces lo tiene que pagar el Estado porque la persona no paga seguro, algunas no tienen ni tablilla. O sea, y se crea todo un terror porque cuando tú sales, las personas mayores en Puerto Rico, que son las edades de muchas personas que están en las carreteras, y eso es ahora a cualquier hora, te encuentras ese enjambre de motoras, 50, 100, 200 motoras, así, y te paran el sitio, se paran ahí, y ahí se paró, y tú tienes que quedarte entre medio del problema. ¿Usted cree que eso se tiene que legislar y que la policía debe actuar con mayor fuerza para corregir el problema? Mire, pastor. O es que hice la pregunta sin olvidarme que... Déjame ayudarte un poco para la contestación. Ya te hice la primera pregunta, a ver la segunda. La gobernadora ha hecho un comité que va a hacer un análisis para ver cuántos de esos vehículos se pueden legalizar y cuántos pueden entrar en algún, por decir, en ciertas vías públicas, en ciertos horarios. Eso no está claro. Lo que se oye en la calle, en todas las encuestas que yo he oído, es que la gente lo que quiere son leyes más fuertes sobre eso y que la gente que conduzca motora la conduzca obedeciendo las leyes, no haciendo ese desorden. Mire, pastor, el problema de toda esta, todo lo que tiene que ver con estos vehículos todoterreno, las motoras, el huileo, todo este tipo de cosas que estamos viendo en las carreteras, que obstaculiza el libre flujo de los automóviles y que crea situaciones de peligro para personas inocentes, terceros, e incluso a las mismas personas que están utilizando de una manera temeraria. Evidentemente, hay unas cuestiones de seguridad pública que tienen que ser analizadas, más allá del deseo que puedan tener ellos de espacios públicos donde ellos puedan realizar ese tipo de actividades recreativas que son peligrosas. Yo creo, evidentemente, la gobernadora ha hecho un comité para un análisis de las posibilidades legales de algunos de estos vehículos que la ley 22 prohíbe su uso en las carreteras viables del país. Porque para tú poder tener un automóvil, un vehículo en las carreteras, tiene que tener unas características: espejo retrovisor, luces, etcétera. Por lo tanto, muchos de estos vehículos no cumplen con las condiciones mínimas para poder transitar en nuestras carreteras porque son un problema de seguridad. Estas no son leyes meramente arbitrarias. Por lo tanto, la gobernadora ha hecho un comité en la que están miembros del gabinete que tienen que ver directamente con esto. Por ejemplo, el secretario que tiene que ver con las carreteras del país, está el secretario de la seguridad pública, etcétera. O sea, para que analice las posibilidades, porque lógicamente hay un sector del país que está reclamando espacios, vuelvo a decir públicos, donde ellos puedan realizar esas actividades recreativas y están, por lo tanto, reclamando ser escuchados. Yo creo que es legítimo, nosotros que somos un sector de nuestra sociedad puertorriqueña, reclamamos también espacios de ser escuchados, que no siempre el ser escuchado es que haya una respuesta legal o adecuada. Pero yo creo que este es un momento en que tengo que hacer una crítica vehemente. Hay cosas que están poniendo en peligro la seguridad de terceros inocentes y la seguridad de los que de manera temeraria, en algunos de estas personas, ponen en peligro sus propias vidas y las consecuencias que puede tener no solo sobre ellos, sino sobre terceros, desde hijos, familiares, etcétera.
Por lo tanto, yo creo que en este discernimiento cultural y social, tenemos que poner cuáles son los criterios mínimos para ese diálogo que tiene que haber con estos sectores. La seguridad de ellos y la seguridad de terceros. El no poner obstáculos, los ruidos ensordecedores. O sea, a veces estas personas se reúnen a altas horas de la noche y inciden sobre el derecho de intimidad, que es mucho más que el derecho de ellos. Hay que hacer una jerarquización de cuáles son los derechos más importantes. El diseño de esos vehículos. Claro. Esos vehículos han sido diseñados para ciertos lugares, para ciertos trabajos, para hacer ciertas cosas y no para andar necesariamente por las autopistas o por las calles. Pero yo creo, pastor, que la respuesta no puede ser meramente penal en este momento. Hay que escuchar si hay posibilidad. Usted está haciendo unos planteamientos legítimos. Estos tienen unas estructuras, fueron hechos para cierto tipo de lugar y carretera, no para estar en las autopistas, etcétera. Todo eso es parte de ese diálogo que yo creo que la gobernadora ha dado un paso importante de abrir a ese diálogo social. Pero la ley de tránsito sobre eso es bastante clara, no por lo punitivo, lo que dice que debe tener el vehículo, por qué no debe ser, que la ley no está mal hecha, se puede añadir o se puede quitar o se puede aclarar. Hay que ver la experiencia en otros estados. Dicen que hay 22 estados de la Unión Americana que han tenido el problema análogo que estamos teniendo nosotros y han dado una respuesta. Hay que ver también, ver con el derecho comparado, a ver cómo ellos resolvieron esas inquietudes. O sea, yo creo que lo que ha hecho la gobernadora es legítimo. Yo no critico lo que ha hecho la gobernadora, me parece bien. Pero me pareció que usted estaba criticando. No, yo que critico a los desordenados. Ok. Que no importa la ley que se haga y no importa el lugar que se les consiga, lo que quieren es estar fastidiando en la calle. Pero desordenado hay en todos lugares. Está bien, pero no en la proporción que esto se ha dado. Porque aquí cuando hubo ciertos vehículos que empezaron a alterarlo y a hacer ciertas cosas, se empezó a intervenir, la policía comenzó a intervenir y se corrigió en la forma. De hecho, eso había minimizado. Los Ford Truck, cuando empezaron a confiscarlo, seguida que salían, se empezó a corregir. El problema fue cuando Ray Charlie, tu amigo Ray Charlie de allí de tu vecindario, Villa Palmera. Sí, se puso a hacer esas corridas que ahí descubrieron una manera, contra, si somos 200 o 300, aquí no hay manera que la policía pueda intervenir con nosotros. Pues ya intervino en Cataño y se llevaron un montón. Claro, pero mira toda la situación que ha ocurrido, que tenemos posiblemente una policía desmoralizada porque como se sienten como desautorizados. Porque el alcalde levantó su voz, porque había una actividad, porque aquello. Entonces nosotros nos quejamos cuando la policía no interviene. Cuando la policía va en el carro y le pasan 50 motoras de esas que casi se le trepan encima del bonete y entonces pasa esa situación. Bueno, se nos acabó el tiempo, mira, no había dado cuenta, se acabó el tiempo, lo tenemos que ir. Wow, muy bien. Mira, gracias, Padre. Gracias, que Dios gracias, bendiga al pueblo de Puerto Rico. Dios bendiga a mi hermoso país.